Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy tenemos una palabra de bendición para tu vida y yo sé que te vas a bendecir grandemente. Así que acomódate. En breve traemos una palabra titulada Tú eres un propósito de Dios. Así que Dios te bendiga y en breve nos veremos. Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Agradecemos el honor que Dios nos permite en esta hora para compartir la palabra con usted en el nombre del Señor. Hoy traemos un tema maravilloso, la cual será de muchas bendiciones a tu vida. Estaremos hablando bajo el tema, eres un propósito de Dios. Y quiero definir la palabra propósito. Un propósito es la intención, determinación, voluntad, ánimo, deseo, interés, idea, proyecto. Un propósito es la intención o el ánimo por lo cual se realiza una acción. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objetivo. Muchas veces cuando el enemigo espiritual del hombre se da cuenta que Dios tiene propósito con ello, Él hará todo lo posible para que ese propósito sea abortado. Sin embargo, en esta hora yo quiero decirte que tu propósito no se va a abortar. Dios hará maravilla en tu vida. Y quiero, por favor, señalar unos principios bíblicos. La Biblia dice en el libro del Génesis, en su capítulo 37 y versículo número 7, hay una reflexión bíblica de muchas bendiciones a tu vida en esta hora. Dice la palabra que José había soñado dos sueños. Primer sueño, he aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinará tú sobre nosotros? ¿O señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron más. El segundo sueño dice que soñó aún otro sueño, versículo 9, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le contestó y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? He aquí Dios revelándole el propósito a este hombre llamado José. Este hombre había sido llamado con un propósito de parte de Dios. Al igual que usted que me está escuchando, al igual que usted que me está viendo, usted es un propósito también del Señor. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un plan, con una idea, con una intención. Pero muchas veces nosotros no llegamos a descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros. Y de hecho, hay muchas personas que hoy se nos han ido, ya no están en este mundo y nunca descubrieron el propósito con ellos, Dios con ellos en la tierra. Y muchas personas hoy están vivos y tampoco han descubierto el propósito que Dios tiene con ellos. Pero usted que me está viendo en esta hora, vengo a decirle que tu propósito no se va a abortar. Ahora bien, cuando el enemigo se da cuenta que alguien, Dios tiene propósito con ellos, él va a hacer todo lo posible para que se aborte el propósito. ¿Qué aconteció con José? La Biblia dice que inmediatamente José le contó a sus hermanos la primera oposición que tuvo José para que se abortara el propósito fue que sus hermanos lo aborrecieron. Sus hermanos aborrecieron a José. Y dice la palabra que ellos le decían a José, tú eres el soñador. Y ya no querían estar junto con José, porque José había manifestado el propósito que Dios tenía con él, a sus hermanos. La segunda oposición que obtiene José o que viene a José es que los hermanos de José lo tomaron
y dice que lo echaron en una cisterna. Echaron a José en una cisterna. Es como para que el propósito se desvanezca. Pero te pueden echar en una cisterna. Alguien te puede odiar, pero si Dios tiene propósito contigo y tú confías en el Señor, el propósito de Dios se va a cumplir. Más tarde los hermanos de José tomaron a José y dice que lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes. Y José desde Canaán fue llevado a Egipto, fue vendido por sus mismos hermanos. Pero llegado a aquella casa, en la casa de Potifar, allí estaba José. En aquel lugar Dios había puesto gracia en José y Dios estaba con José. De hecho, la Biblia dice que Dios estaba con José. Qué bueno es cuando Dios está con una persona. Van a venir los vientos, van a venir los ventarrones y Dios te va a entregar la victoria. Pero más tarde, el enemigo vuelve y levanta una tormenta contra José y le levanta una calumnia y José es llevado a la cárcel. Aleluya, fue llevado a la cárcel. Aleluya, qué bueno es el Señor. Otra etapa para José, para que se aborte el propósito. Pero el propósito tampoco se iba a abortar, porque cuando Dios tiene propósito con una persona, el propósito no se aborta. Cuando hay vicisitudes, las dificultades, las vicisitudes, las situaciones contrarias simplemente vienen para que sea como el currículo de tu vida. Dios te permite pasar por ciertas etapas de tu vida para que crezca, para que después tenga más tarde algo que contarle a alguien y poder decir por aquí Dios me pasó antes de. ¿Qué aconteció con José? Estando en la cárcel, allí el Señor lo pone en gracia. Cuando Dios te llama con un propósito, Dios hará que el propósito se cumpla. Y dice la palabra que José más tarde empieza Dios a glorificarse a través de José. Y dice que José en aquel lugar lo pusieron como jefe de todo preso. Interpretó los sueños, el del copero y del panadero. Y allí Dios empezó a exaltar a José de tal manera que cuando se cumplió el tiempo, Dios sacó a José de la cárcel. Y dice que fue presentado a donde el faraón. Allá dice que el faraón soñó un sueño y fue llevado a oído de José. José fue llevado frente al faraón y allí José le interpreta por el don que había tenido, le interpretó el sueño al faraón. Más tarde el faraón dijo, no hay otro hombre como tú. No hay otro hombre que tenga la capacidad para poder ministrar lo que aquí se necesita ministrar. Y dice que este hombre se quitó el anillo. Y dice que este hombre puso a José, aleluya, en altura. Allí le dijo, después de mí tú serás el segundo. Tú eres el que va a guiar esta embarcación, en otra palabra. Tú eres el que va a administrar. Dice que José fue el hombre más estadístico, un hombre con una capacidad tremenda, dada por Dios. Allí vemos cómo se cumple el sueño que Dios le había dado a José años atrás. Más tarde vemos cómo los hermanos de José vienen a inclinarse. El mismo Jacob viene a inclinarse porque este hombre era el jefe para distribuir los alimentos allá en Egipto. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, cuando José recibió la palabra profética, José tenía 17 años. 13 años más tarde, entonces la palabra profética se cumple. Según algunos estudiosos de la palabra, se entiende que José duró 13 años en el proceso. Duró 2 años en prisión y 11 años en la casa de Potifar. 13 años. El enemigo se da cuenta que José es un propósito y el enemigo se levanta contra José. Allí los hermanos quieren venderlo, es echado en una cisterna, es comprado por unos mercaderes y llevado como esclavo a Egipto, es llevado a la cárcel y allí Dios lo honra. Hermano que me está escuchando, usted que me está escuchando, hermana que me está viendo,
No importa los ventarrones que hayan venido contra usted. No importa que alguien te odie, no importa que alguien te eche una cisterna, no importa que usted sea calumniado, no importa el tipo de luchas y pruebas que usted tenga, no importa hacia dónde y qué proceso vas a pasar, eres un propósito. Tiene que entender que las personas que son un propósito de Dios en la tierra van a ser calumniados, van a tener muchas pruebas, van a pasar muchos desiertos, pero Dios no te va a dejar solo en ninguno de esos desiertos. Él no te va a dejar solo en ninguno de esos procesos. No importa en qué país tú estés, Él no te va a dejar solo. Él está a tu lado porque tú eres un propósito, porque tú eres un plan de Dios, porque tú eres una idea de Dios. Y simplemente Dios lo que está haciendo es que te está pasando por esa etapa, pero esas ideas, como tú eres una idea de Dios, Dios va a hacer que tú se manifieste en tu vida el propósito, la determinación por lo que Él te creó, la determinación por lo que Él te formó, porque Él te puso un llamado y Él hará que se cumpla el llamado. Yo no sé si Dios te llamó como misionera, yo no sé si Dios te llamó como empresario, yo no sé si Dios te llamó como pastor, adorador, profeta, no importa. Aleluya. Lo que vengo a decirte en esta hora, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, vengo a decirle que usted es un propósito. No se aflija, no se detenga, avance, porque en el momento de Dios se va a cumplir el propósito. No importa que pasen 10 años, no importa que pasen 20. Allí pasó José 13 años y a los 30 años fue presentado delante de, aleluya, del faraón y fue puesto en la posición donde Dios había determinado que él iba a estar. Usted será puesto en la posición donde Dios ha determinado que usted va a estar. Así que anímese, siga confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor. Eres un propósito y Dios hará que el propósito se cumpla. No importa el tiempo, no te enfoques en el tiempo, no te enfoques en la situación la que está atravesando ahora, porque es posible que mañana, es posible que dentro de unos días, un par de semanas, un par de meses, se pueda materializar el propósito por lo que Dios te ha creado, por lo que Dios te ha llamado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, compártelo con otra persona. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like y cuando nosotros comuniquemos un mensaje como este, usted sea lo primero que lo reciba. Dios te bendiga y Dios te guarde. Una palabra de fe.